El miedo es un sentimiento venenoso. Puede torturar, quitar el sueño y alterar la vida. Incluso es posible atemorizarse hasta morir. El miedo es uno de los estados emocionales más intensos y por eso constituye un tema predilecto entre los investigadores de la conducta. Me parece que le he dado un buen susto a esta persona, aunque seguramente ha sido fruto de su fantasía. Pero, en fin, así es el miedo. Una emoción negativa, pero imprescindible. Sin miedo no podríamos hacerle frente ni a las amenazas ni a los peligros. De hecho, sería muy difícil la supervivencia. Pero el miedo es también una emoción bastante desconocida. Por eso, en este programa vamos a tratar de ver qué es el miedo, de qué tenemos miedo y cómo podemos hacerle frente. Todas las especies conocen el miedo. Los animales están genéticamente preparados para temer aquello que supone una amenaza para su especie. El miedo los protege. Las moscas temen a las lagartijas y sin embargo no temen a animales más fieros. El ser humano, que es el más interesante y complejo de todos los animales, también teme a aquello que le amenaza como especie. Pero además, precisamente por ser inteligente y por sentirse mortal, tiene otros miedos muy diversos y profundos. Muchas sensaciones se acercan al miedo. Angustia, temor, tensión, estrés son emociones similares. Dos de las emociones más parecidas son miedo y ansiedad, pero conviene diferenciarlas. La ansiedad es un malestar vago y difuso, un miedo anticipado cuya causa no está clara. Las personas ansiosas parece que están constantemente imaginando peligros futuros, aunque estos no sean del todo reales. A diferencia de la ansiedad, el miedo es una reacción ante una amenaza que sí existe de verdad. El procesamiento mental del miedo se desencadena frente a unas circunstancias que suceden de modo inesperado. Ante el peligro inminente, la persona atemorizada siente que tiene poca capacidad de control y que es improbable que pueda dominar la situación. Predecir los acontecimientos resulta difícil y sin embargo se requiere una respuesta inmediata. Gracias a la segregación de adrenalina, el organismo puede reaccionar con urgencia y adoptar decisiones inmediatas. Las emociones se expresan a través de los gestos y de la voz. Todos los humanos, independientemente de su edad, sexo o raza, lo hacen de modo similar. Por eso la interpretación de un gesto emocional suele ser inequívoca y acertada. Por ejemplo, es fácil saber quién de estas personas está alegre y quién está enfadada. La expresión emocional juega un papel fundamental en la comunicación humana. Los gestos son, por un lado, como una válvula de escape, pero por otro, constituyen un medio para mostrar una intención, para comunicar algo, para movilizar un comportamiento. La expresión del miedo es una de las más evidentes. Cejas, ojos, frente y boca, todas las partes del rostro, se implican en un gesto inequívoco. Como sucede con otras emociones, el miedo va acompañado de tres manifestaciones. Alteraciones físicas provocadas por la liberación de adrenalina. Como sudo, tengo la boca seca, necesito agua. El corazón parece que se me va a salir del pecho. Una conciencia de los hechos, es decir, darse cuenta de lo que está pasando y sentir propiamente el miedo. La operación es arriesgada, me lo han explicado. Me da pánico pensar lo que pueda suceder. Modificación del comportamiento, es decir, prepararse para la acción.
huir o enfrentarse al problema, pero también a veces quedarse paralizado. Me he quedado en blanco. No voy a entregar el examen. Tendría que irme. Me voy. Se tiene miedo de subir, de bajar, de caer, del vacío, de las alturas, de los reptiles, de las cucarachas, de las plagas, de los perros, de la muerte, de la vida, de la sangre, de la incertidumbre, del abandono, de hablar o de callar, de la multitud, del dolor, de ponernos a prueba, de fallar. Se puede tener miedo de todo, de cualquier cosa que se perciba como daño o peligro, tanto físico como psicológico. Los desencadenantes del miedo pueden ser reales o imaginarios, agudos como el miedo a las arañas o crónicos como el miedo a la soledad. Pero además, los miedos pueden ser innatos o adquiridos. Las personas vienen al mundo sabiendo sentir muy pocas cosas, pero entre ellas figura inequívocamente el miedo. Mucho antes de dar un paso o balbucear una sola palabra, un bebé ya habrá experimentado miedo. Entre los miedos innatos figura la predisposición a asustarse de las alturas. Este niño de 9 meses respondió en nuestro plató igual que pronosticaron los investigadores Eleanor Gibson y Richard Walk en su experimento de 1960. Se trata de un precipicio en miniatura protegido por un cristal. Cuando el bebé llega al borde, percibe perfectamente la profundidad, tiene miedo a perder apoyo y se detiene. Lo intenta varias veces llamado por su madre, pero no se atreve. Finalmente, después de varias tentativas, consigue vencer su temor. Otros miedos innatos son comunes a los individuos según las etapas evolutivas. En la etapa de la niñez destaca el miedo a la separación de los padres, que se intensifica hacia los 2 años. En la etapa preescolar, de los 3 a los 6 años, predominan los miedos a fantasmas y monstruos y el pavor a la oscuridad. El miedo a la sangre o al daño, junto con los primeros miedos escolares, surgen en la niñez media. En la preadolescencia se incrementan los miedos escolares y aparecen los que tienen que ver con la propia imagen. Finalmente, en la adolescencia se añaden a los anteriores aquellos miedos vinculados con las relaciones interpersonales y el sexo. Pero no todos los miedos son innatos. La vida está llena de múltiples peligros que provocan reacciones específicas de temor. Muchos de estos miedos son justificados y compartidos por la mayoría de las personas. Por ejemplo, todos nos sobresaltamos si el teléfono suena inesperadamente en la mitad de la noche. Sin embargo, algunas personas padecen sentimientos de miedo menos justificados, emociones aversivas e inquietantes denominadas fobias. Casi todo el mundo ha oído hablar de las fobias. Por ejemplo, de la ailurofobia, de la claustrofobia, de la pirofobia, de la aracnofobia o de la acrofobia. Los adultos fóbicos reconocen lo irracional de su miedo, pero no pueden dejar de evitar la causa que lo provoca. La conducta de evitación es la clave de la fobia. Si un jinete sufre una peligrosa caída del caballo, lo mejor será montar de nuevo cuanto antes. Evitar lo que causa miedo reduce la ansiedad momentáneamente, pero supone no enfrentarse al miedo y por tanto no superarlo nunca. Muchas personas padecen pequeñas fobias, en realidad casi todo el mundo. Sin embargo, pocas personas sufren lo que se denominan fobias incapacitantes, que son las que alteran la vida y requieren para su curación la intervención de un psicoterapeuta. El miedo es una reacción de supervivencia que permite evitar o huir de una amenaza.
En efecto, una persona atemorizada focaliza su atención exclusivamente en el estímulo temido y excluye la atención sobre otros estímulos simultáneos. Este mecanismo es instrumental, porque a mayor concentración, mayor eficacia en la respuesta. Pero a veces no resulta tan bueno, porque se pierde la capacidad de controlar otros estímulos que tal vez también podrían ser amenazantes. Por otro lado, si el nivel de miedo es elevado, la ansiedad que conlleva puede mermar la eficacia de la respuesta. Así lo describe lo que en psicología se conoce como ley de Yerkes-Dodson. Si por un lado se mide el grado de ansiedad y por otro el nivel de ejecución de la tarea, se observa que una ansiedad moderada impulsa el rendimiento, pero una ansiedad elevada provoca una reducción de la eficacia. Si la ansiedad es muy elevada, la curva se invierte y el individuo puede llegar hasta la reducción total de su eficacia mental y la incapacidad de tomar decisiones. ¿Touché? La actual clasificación de enfermedades mentales, DSM-4, elaborada por la Asociación Americana de Psiquiatría, incluye entre los trastornos mentales el ataque de pánico. La crisis de angustia, que es como también se llama al ataque de pánico, se caracteriza por una aparición súbita de un intenso nerviosismo. Quien sufre este síndrome experimenta alteraciones físicas repentinas como taquicardia, temblores e hiperventilación. Al mismo tiempo aparecen un sentimiento de ansiedad y terror y una sensación de bloqueo mental que puede obnubilar la conciencia. Todo es catastrófico y algunos individuos creen que están a punto de sufrir un ataque cardíaco. La duración del ataque es variable, normalmente alcanza 15 o 20 minutos. La crisis de angustia puede estar provocada por un estímulo real o imaginario, o incluso puede aparecer sin causa aparente. Suele desencadenarse en lugares cerrados, en transportes públicos, en grandes almacenes o en sitios muy concurridos, en general allí donde las vías de escape no son fáciles. Muchas personas han sufrido ataques de pánico esporádicamente, lo que no constituye un problema grave. Sin embargo, si se repiten con frecuencia, la persona sufre lo que se denomina un trastorno de pánico y es recomendable el tratamiento psicoterapéutico. El miedo protege pero también bloquea. Por eso es importante que el individuo controle el miedo y no que el miedo se adueñe del individuo. El miedo se supera enfrentándose a él y se hace poderoso si evitamos hacerle frente. Un primer consejo para combatir el miedo es no evitarlo. Un segundo consejo es relajar la activación fisiológica. Antes de un examen es mejor una infusión relajante o un gesto de cariño que fumar descontroladamente. Y un tercer consejo para enfrentarse con éxito al miedo es evitar dispersarse, es decir, dirigir la atención a la solución del problema. En el mundo profesional es importante controlar la vulnerabilidad al miedo. Ya sabemos que se trata de un sentimiento muy subjetivo y lo que para muchos es normal puede resultar insalvable para otros. Podría suceder que un astronauta audaz sienta prevención por los gatos, que a un veterinario le aterrorice el fuego, que un bombero no soporte hablar en público y que un parlamentario fuera incapaz de entrar en una nave espacial. Cada cual teme a unas cosas y a otras no. Una parte de la explicación se puede encontrar en esta idea. El miedo se aprende. Una situación de miedo prolongado acaba calando en el ánimo. También un entorno miedoso cultivará personalidades miedosas. Es curioso comprobar cómo los padres fóbicos transmiten a sus hijos sus fobias, cómo en muchos casos todos los miembros de una familia parecen entrenados para sentir los mismos horrores o por el contrario para manifestar la misma audacia y temeridad.